Buenas noches, vamos a compartir la palabra esta noche. Vamos a buscar San Juan, capítulo 2, desde el versículo 1 al 10. ¿Listo? ¿Estamos? San Juan, capítulo 2, desde el versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora, llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hemos leído San Juan, capítulo 2, desde el versículo 1 al 10. Buenas noches. Primero que nada me presento. Mi nombre es Sergio. Y bueno, esta noche me tocó compartir hoy, ya que el hermano Matusalén me permitió. Primero que nada, quisiera compartirle cómo recibir la salvación, ¿no? Estuve en un momento muy duro de mi vida, donde Dios me quebrantó en muchas cosas, ¿no? En el ámbito laboral, el ámbito amoroso, eh, económico. Estaba muy mal, sinceramente, pero en ese momento yo no entendía, ¿no? No entendía por qué estaban pasando todas esas cosas. Siempre le reclamaba a Dios, preguntaba a Dios por qué me pasa esto, por qué me pasa esto o aquello, si yo soy buena persona, ¿no? ¿Qué pasaba? Lo que no me daba cuenta era que Dios estaba preparando mi corazón. ¿Para qué? Para recibir la salvación. Tiempo después, el 2022, en abril de 2022, más precisamente recibí la salvación a través de este mismo medio, ¿no? ¿Qué pasaba? Me había enterado que había descargado una aplicación, me había enterado que estaba haciendo furor en ese momento. Yo ya dentro de mi corazón, el pensamiento que me había entrado era en algún momento buscar a Dios, eh, tratar de leer la palabra, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Siempre encontraba un problema. No podía, mi corazón se inquietaba, me entraban malos pensamientos. Eh, en ese momento trataba de leer la palabra, no entendía nada. Entonces, eh, un día, ¿no? Descargo la aplicación, empiezo a mirar, mirar, y me aparece un video curioso que decía: ¿crees en Dios?
Si no crees, desliza, desliza. Y el primer pensamiento que me había entrado fue, ¿quién me va a decir este pelado si creo o no creo en Dios? ¿Qué pasa? Seguí. Entre 1.000 millones de videos que aparecen por día ahora. Y en ese entonces, en esta plataforma, eh, durante la semana me seguían apareciendo. Me seguía apareciendo. Crees en Dios, si no crees, desliza. Crees en Dios, si no crees, desliza. ¿Qué pasaba? Seguía. Un día, por insistencia, decidí mirar. Dije, a ver qué tiene para decir. Entré, empecé a mirar los videos. Eh, la mayor curiosidad que había en mí y que despertó en mi corazón fue, vi un video que decía, en este perfil te enseñaremos a cómo ser libre del pecado. Y yo decía, y yo tenía una mochila cargada, ¿no? Muy grande. En ese momento, en ese momento dije, y tengo que seguir viendo. Seguí insistentemente, seguí viendo. Al principio no entendía nada. Hacía preguntas, me comunicaba. En ese momento yo había conocido un par de amigos, me había acercado a una denominación cristiana, estaba asistiendo a la misma. ¿Qué pasa? Las cosas que se predicaban eran totalmente distintas. Eh, bueno, ya casi, a ver, febrero, enero, ya principios de marzo, sinceramente no me acuerdo bien. Ya empezaba a subir videos y a hacer live ya de 30 minutos, ¿no? Así como el de ahora, a compartir el Evangelio. Y en una de esas predicaciones, ¿no? Em, yo seguía avanzando. Iba mirando, seguía avanzando, avanzaba a través de la escritura y en lo que yo no podía leer la palabra, antes de terminar Génesis, yo ya había terminado de leer la palabra, siguiendo escuchando todos los días las predicaciones del hermano Matusalén. ¿Qué pasa? Cada día me sorprendía más, quería saber más, quería adquirir más y me fascinaba lo que escuchaba porque nunca había escuchado yo. Entonces seguía y seguía, en ese momento todavía no era salvo, pero había algo distinto ahí. En esas predicaciones había algo muy distinto que no se predicaba en otros lugares, que era cuál, seguía siendo lo mismo, el perdón de los pecados. Entonces, un día, en una de los vivos, que se había subido en la otra plataforma ya, eh, eh, había escuchado la siguiente palabra. Vamos a ver, Romanos 5:19. 5:12 primero, perdón. Por tanto, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En, es, en ese momento, la mochila que tenía cargada se empezó a vaciar, quedó totalmente vacía. ¿Por qué? Porque en ese momento yo había entendido algo. Hasta ese momento yo entendía que el pecado había entrado por algo que yo había hecho, por todas mis maldades, por todos mis pensamientos, por todos mis deseos, por todas mis equivocaciones. Entonces, al escuchar eso, vino el entendimiento a mí.
el entendimiento que solamente puede provenir de Dios. ¿Qué pasó? En ese momento yo dije, impresionante, pero si yo ya lo había leído, ¿cómo no lo ve? Antes no lo había visto. El pecado entonces entró ¿por quién? Por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Esto en quién sería? En Adán. Y seguía. Esa fue la primera palabra que entró a mi corazón. Pero la pregunta venía después. O sea que yo recibí gratis el pecado. Pero, ¿qué pasa? Ahora, ahora alguien tiene que quitar ese pecado. ¿Quién es? Y en ese momento recibí lo siguiente. Romanos 5:19. Que dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dios mío, dije yo. Hoy. O sea que el pecado entró al mundo no por algo que yo hice. Y tampoco de mí depende que salga el pecado. Pero ¿por quién salió el pecado? Por la obra de Jesucristo. A partir de ahí, yo ya me sentía distinto, esa mochila ya no existía en mí. A partir de ahí, cambió mi corazón completamente. En ese momento, yo quería acercarme a la iglesia, buscaba constantemente. Ahí ya, al hermano Matusalén, él había subido en uno de sus videos un número, el número de su teléfono. Entonces lo escribía, de a poco iba acercándome, iba acercándome, iba acercándome. Faltaba el siguiente paso, que era acercarme a la iglesia de Dios. ¿Qué pasaba? El hermano, bueno, me contactó con un pastor de aquí de Argentina. Luego él me contactó con un evangelista de la provincia. ¿Qué pasaba? En ese momento yo seguía asistiendo a la otra denominación. ¿Pero qué? Yo en ese momento yo ya dejaba de escuchar, ya no me interesaba, digamos. Ya lo veía desde otro modo, de otra manera, veía las predicaciones. Pero lo que yo recibí lo empezaba a compartir con ellos. ¿Qué pasaba? De a poco me empezaban a alejar, se empezaban a apartar. Entonces, de a poco me fui apartando hasta que me alejé completamente. En ese momento me empecé a acercar más al evangelista, ¿no? Que en ese momento estaba en mi provincia. ¿Qué pasaba? Ya ahí ya había charlas por Zoom, ya nos conocimos, charlamos. Bueno, ahora, ¿qué faltaba? Acercarme a la iglesia, ¿no? Eh, me había compartido una palabra un día, terminamos de escuchar la prédica del hermano y bueno, un día me pregunta, ¿no? Me dice, ¿te gustaría viajar a la iglesia? Me dice. En ese momento la iglesia estaba a 1000 kilómetros de donde yo vivía. Ahora vivo acá, ahora soy local. Soy local en la iglesia. En ese momento era visitante. Y, y me dice, ¿querés acercarte a la iglesia? Se va a hacer el campamento mundial. Era el campamento mundial en Argentina. ¿Qué pasaba? Empezaron los problemas, dificultades, me quedé sin trabajo, sin dinero. Y yo le decía, ahora no tengo dinero, ¿cómo voy a viajar? No tengo para mi pasaje. No, quizás en otra oportunidad, él me dijo, tranquilo, confía en Dios, orá y anda preparando tu bolso, me dijo. Vos prepara el bolso como si fuera que vas a venir, me dijo.
listo, hice caso, ¿no? Abandoné mi sí mismo en ese momento. ¿Qué pasó? Eh, Faltaba una semana para el evento, para el Campamento Mundial en Argentina. Entonces, el primer día empecé a listar la ropa, segundo día, todo lo que tenga que ver con la higiene personal, jabón, cepillo, colino. Tercer día, tercer día y no menos importante, perfumes. Cuarto día, toalla. Ya el cuarto día yo ya miraba así ya. Y en los pasajes decía yo, no tengo dinero, ¿cómo van a aparecer los pasajes? Ya, y bueno, a la noche me llama el evangelista en ese momento, me dice, ¿ibas a venir? Le digo, no, no sé, todavía no tengo los pasajes, no sé cómo ir. Compartir lo que estás haciendo, compartir lo que quieres hacer, compartir a dónde querés ir, me dijo. Compartirle a un familiar, compartirle a un tío, a un pariente, me dijo. Amén, le dije, está bien, voy a compartir. Ya era viernes, viernes a la mañana, ya al mediodía ya era la presentación del campamento. Yo decía, ya no voy más. En ese momento me escribió un tío, me dijo, hola sobrino, ¿cómo andás? Tanto tiempo, ¿qué hago? Hola, ¿todo bien? Y le empiezo a compartir qué es lo que iba a hacer. Quería viajar, no tenía dinero. A la media hora me mandó un captura pantalla de los pasajes. Ya me lo había comprado, el pasaje de ida para Buenos Aires, donde se iba a realizar el campamento mundial. Contento estaba yo. Imagínense, me dijo, cuando vos quieras volver, me avisás y te compro los pasajes de vuelta. Perfecto, estaba. Del bolso ni preocuparse, porque ya el bolso lo tenía preparadísimo. ¿Qué pasaba? Empecé a listar todas mis cosas, rápido, rápido. Empecé a buscar qué se me perdió. La billetera con el documento, la cédula. Uy, ahí empezaron a atacar los pensamientos, familia, todo. No, no te vas a ir, ¿viste? No te tenés que ir, por algo es. Se me perdió la billetera, se me perdió el documento, se me perdió cédula. Le miro a mi familia y le digo, no, me voy igual. Son 1000 kilómetros, son de provincia a provincia. Se pasan como por mínimo 3 provincias. Y le dije a mi familia, me voy igual sin documentos. Si me mandan de vuelta. Si no, bueno, me meten preso 2, 3 días, ¿qué es? Y me fui, sin documentos, sin cédula de identidad, sin nada. Solamente con el pasaje y mi celular en la mano. Y el bolsito ya preparado. Y llego a la parada del ómnibus. ¿Qué estaban pidiendo? El pasaje y el documento. Me acerco, le digo al chofer, disculpe, es la primera vez que viajo. El asiento de arriba. Me tocó el asiento 10, ¿es el asiento de arriba o el de abajo? Le digo. El asiento 10 es el de arriba, pasá, me dijo. No me pidió el documento. Listo, subo al colectivo, ya estoy en el colectivo, por la ventana ya venía pensando, no, ya, hasta Buenos Aires nadie me para, excepto que haya un control. ¿Qué pasa? Ya viniendo, llegando a una provincia, Rosario sube la fuerza de prefectura, que es la que revisa todos los lugares, todos los colectivos, todos los bolsos, todo. En ese momento ya me pongo nervioso, yo digo, acá me va a revisar el bolso, me va a pedir el documento y abajo, voy preso. ¿Qué hice? Abrí mi bolsito, lo puse al lado mío, en ese momento no había nadie. Viajaba yo solo en el asiento, los dos asientos eran para mí y para mi bolso. Así que, además de que conseguí el asiento gratis, conseguí dos asientos. Lo pongo, en ese momento pasa la oficial, me dice, buenos días, y pasa de largo.
Al único que en todo el colectivo no le revisó fue a mí. Ya estoy. Es obra de Dios. Obra de Dios que llegue a la iglesia, decía yo. Listo. Llegué a la iglesia, le conté a todos mi testimonio, le conté todo lo que pasé, que fue increíble. A partir de la salvación ya mi vida cambió, mi corazón cambió. ¿Qué pasó? Ahora me había entrado otro corazón. El corazón de volver a la iglesia. El corazón de querer vivir en la iglesia. Entonces, entre febrero y junio pasaron muchos meses. Pasaron 4 o 5 meses, si no me equivoco, 6. Y me inscribí a una carrera, empecé a estudiar. Me fue bien, pero no era lo que yo sentía. Quería acercarme a la iglesia. Entonces, otra vez, Dios me fracasó en varias cosas que yo tenía. Y dije, en lugar en ese momento de ponerme triste, ¿qué pasó? Me puse feliz. Dije, esta es mi oportunidad de viajar a la iglesia. Conseguí el pasaje, lo compré solamente de ida. Cuando me despedí de mi familia le dije, voy a comprar el pasaje de ida porque el de vuelta solamente lo sabe Dios. Con ese corazón subí al colectivo, me vine. Ya estaba en el colectivo, ya llegué a la iglesia, me recibieron los hermanos, estaba contentísimo. Ahora faltaba el siguiente paso, hablar con el pastor de que me quería quedar a vivir ahí, que no era una visita pasajera. En ese momento sentí miedo, sentí vergüenza, pero me acerqué al pastor. En ese momento había un campamento de jóvenes que duraba 4 días. Me acerco al pastor, le hablo, con un poco de vergüenza, me dice, y el pastor me contesta, me dice, vamos a hablar después del campamento, me dice. Cuando me dijo eso, me llegaron todos los pensamientos negativos otra vez. Uy, si me dice que no, y bueno, voy a tener que volver a lo mismo, voy a tener que restaurar todo lo que me pasó de malo. Todo el tiempo los pensamientos negativos eran de que qué pasaría si yo no me quedo, pero en ningún momento yo pensé en qué pasaría si el pastor me dice quédate. Eso era lo extraordinario. Que, que después terminó el campamento, terminó la prédica. Ni bien bajó el pastor, me acerqué y me dijo, ¿te querés quedar? Sí, le dije. Sin dudar, le dije, sí. Bueno, quédate. En ese momento me dijo, haceme tu nota de testimonio de salvación y de llamamiento. Yo no sabía ni qué era el llamamiento, pero yo lo hice igual. Ya en la iglesia faltaba el siguiente paso, ¿no? Era dar el testimonio delante de toda la iglesia. Uy, yo decía, no, tengo vergüenza, así como ahora, ¿no? Esta es la primera vez que hago un live. Tengo vergüenza, ¿cómo voy a pasar? ¿De dónde voy a sacar la fuerza? ¿De dónde voy a sacar las palabras? Estuve, estuve después del campamento casi 2 semanas. En esas 2 semanas, en una de esas 2 semanas, estuve trabajando con un pastor. Estábamos trabajando en el tema eléctrico del lugar, de la iglesia, ¿no? A lo cual en ese momento le empiezo a expresar mi corazón, le empiezo a expresar lo que sentía. Y me dice, acompáñame a la oficina, vamos a buscar unas herramientas, me dice. Y lo acompaño, ¿no? Me siento y me dice, sentate. Y ahí es donde me dice, ¿conoces las bodas de Canaá, de la Biblia? Me dice. Sí, le digo. Donde Jesucristo transformó, ¿no?, el agua en vino. Sí. Pero, ¿qué es lo importante acá? ¿Por qué te vas a quedar? Es lo que tenés que saber, me dijo. Nosotros
¿Qué tratamos de transmitir a las personas y de enseñar a las personas? Escuchar siempre la palabra, la palabra de Dios. Ahora, pensá profundo, me dijo. En esa boda de Canaán, volvamos a San Juan 2. San Juan 2, 7. Capítulo 2, versículo 7. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. El 8 entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. En ese momento el pastor me compartió, ¿no? Me dijo, nosotros compartimos que a la gente le pueda llegar la palabra de Dios, que puedan oír la palabra de Dios. Ahora vos imaginate que sos uno de esos sirvientes, ¿no? Si vos no escucharas la palabra de Dios, ¿qué harías? Si escucharas tu propio pensamiento, ¿qué harías? Me dijo. Y no, yo no llevo el vino, porque yo sé que es agua, le dije. Yo poniéndome en ese lugar, no lo llevo. Y me dijo, exactamente. Pero ellos, ¿qué hicieron? Escucharon la palabra de Dios. Por eso, por esa fe, esa agua se convirtió en vino. Llevaron el agua que se convirtió en vino al maestresala. ¡Wow! Dije yo. Impresionante. Y esto es lo que quiero aprender, decía yo. Quiero seguir profundizando, quiero seguir avanzando. Ese corazón es que me dio Dios, de escuchar esto. Entonces, a la semana siguiente, nuestro pastor había dado una prédica que decía, piensen profundamente. Entonces yo, meditando en lo que me había dicho, ¿no? Profundamente, pensando, yo decía, pero lo llevaron al maestresala nada más. ¿Cómo habrá tomado el maestresala? Fueron 6 tinajas. ¿Las tinajas cuánto tiene? De 5 a 10 litros más o menos. No, tomaron mucho, dije yo. Y pensando más profundamente, el maestresala vino. ¿Quién es el maestresala? El maestresala en realidad es la persona encargada en la época antigua, no sé si sigue habiendo ahora, que calculo que sí, de probar todo lo que tenga que ver con el alimento y las bebidas para saber si están en buen estado o muchas veces para saber si están envenenadas. Entonces yo pensando profundamente decía, pero aparte de llevar al maestresala, también llevaron ¿a quién? A los invitados de la boda. Repartieron a todos los invitados. ¿Qué dijo Jesucristo? Id y llevad. Entonces, yo cuando entró ese corazón en mí, se fue el miedo. Dije, ¿qué me está diciendo Jesucristo? Jesucristo me está diciendo, ve y reparte el vino. ¿Y yo qué estoy haciendo? Yo estoy cuestionando que la tinaja que tengo es una tinaja de agua. Pero no, Cristo me está diciendo, ve y reparte el vino. Con ese corazón subí ¿cómo se llama? Subí a predicar lo que el Evangelio había hecho en mi vida. Con ese corazón compartí a los hermanos. Entonces, hoy, meditando un poco en esta palabra también, vamos a Hebreos 10. Hebreos 10, bueno, meditando en las bodas, ¿no? ¿Qué pasa en las bodas? Generalmente
hay voluntad. Eh, Hay voluntad entre dos personas que se ponen de acuerdo. Hay un contrato, se firma un contrato. Se firma también, hay un contrato, hay voluntad. Entonces, meditando un poco en esa palabra, empecé a buscar cuál era la voluntad. Nosotros antes de conocer a Jesucristo, de conocer la obra de Cristo, de conocer la obra de Dios, estuvimos casados. Sin darnos cuenta, estuvimos casados antes de casarnos con Cristo. Pero ¿con quién estuvimos casados, no? Estaba pensando en ese momento que hay varias culturas. Hay varias culturas donde los niños, desde el vientre de su madre, ya son dados a matrimonio. Ya hay varias culturas y varias religiones y creencias donde ese niño, desde el momento de la concepción de ese niño, ya, ya tiene prometido o ya tiene prometida. Entonces, ¿cuál era el casamiento? El primer casamiento que nosotros tuvimos, ¿cuál fue? Desde que nacimos, nos casamos ¿con quién? Con el pecado. Con eso fuimos casados. ¿El contrato cuál fue? El contrato fue la ley. A través de la ley, nosotros veíamos, no mentirás. Este mintió, pecador. No codiciarás. Este codició, pecador. Nosotros estábamos desde nuestro nacimiento casados ¿con quién? Con el pecado. ¿Qué pasa? Dios, en su gran misericordia, ofrece ¿quién? Ofrece su mejor ofrenda y ofrece su esposo, que es ¿quién? Jesucristo. Y Jesucristo fue entregado ¿para qué? Para casarse con nosotros, para casarse con la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Esa es la voluntad nueva. ¿Cuál es la voluntad entonces? Hebreos 10:9, que dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Qué pasa? Dios ya nos dio la voluntad, Dios nos dio el esposo. Ahora falta lo más importante, que es la parte del contrato. ¿Y qué dice el contrato? Está en el versículo 17. Y añade, espero que estén leyendo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ya tuvimos un nuevo esposo, ya tuvimos un nuevo contrato y ya tenemos una nueva voluntad. ¿Qué pasa? Me di cuenta en este último tiempo, hermanos, amigos y los que nos están mirando, que cuesta mucho. Hoy en día ya casi nadie escucha la palabra de Dios. Ya a muchos y hay muchas personas que están engañadas también. ¿Por qué? Por ejemplo, como para cerrar por ahora, por el momento, porque si no se me va. Una vez se me habían acercado a predicarme, ¿no? En la provincia que yo estaba. Y yo en ese momento tenía muy poco conocimiento, no me expresaba bien, no hablaba bien, hasta ahora igual. ¿Qué pasaba? Se acercaron a predicarme, yo salí y escuché. Y iban de versículo en versículo, capítulo a capítulo, y yo decía, ay Dios mío, porque me di cuenta que estaban por las obras y no por la gracia. En ese momento yo decía, Dios, por favor, dame la sabiduría para mostrarles. Y la mayoría de las iglesias o denominaciones que se hacen llamar cristianas, el versículo que les encanta compartir siempre es ¿cuál? El que dice, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Entonces eso fue lo primero que se me vino a la mente. Salí y les dije, cuando después de que me predicaron, le dije, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, le dije. ¿Cristo es justo? Sí, entonces yo también soy justo. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Amén, me dijeron. ¿Cristo es santo? Sí, amén. Entonces yo también soy santo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cristo es perfecto? Sí, entonces yo soy perfecto. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, le dije. Y ya en la próxima ya empezaban su amén ya se reducía un poco el tono, ¿no? Entonces le dije, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo está limpio y libre de pecado. Amén, le dije yo. Yo también estoy limpio y libre de todo pecado. En ese momento, ¿qué hicieron? Me dieron el folletito, me dijeron, te esperamos si querés venir a visitarnos el sábado. Y ahí fue cuando me di cuenta, ¿no? Que no todos pueden recibir y que verdaderamente se cumple la palabra de Dios que dice, esto no de vosotros, sino es don de Dios. Y bueno, hermanos, espero que le haya gustado, que hayan podido recibir y que Dios siga orando en su vida. Vamos a orar para terminar. Bueno, gracias Señor por este nuevo día. Gracias Dios Padre. Te damos en nombre de Jesús porque cada día tú lo haces perfecto. Gracias porque tú cada día se manifiesta más tu gloria y tu misericordia. Ya el Evangelio se está expandiendo por toda la tierra. Ya no está quedando lugar alguno para que se comparta el Evangelio. Ya todo el mundo lo está escuchando. Y así podemos ver que la obra de nuestro Señor Jesucristo se manifestó en cada uno de nosotros y se sigue manifestando a través de tu palabra. Gracias te doy, Señor mío, porque cada día que pasa es un día menos que esperamos para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos este lugar. Gracias por permitirnos ahora compartir y escuchar tu palabra, Señor. Y bendice a todos y cada uno de las personas que hoy han entrado y se tomaron su tiempo para escuchar este live. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.